Hoy, en el Depa de Solteros de Isaías Avelar, el dinero podría escurrirse entre nuestras manos y llevarnos de junior a mendigo. ¿Cómo evitarlo? Hoy, llega a nuestro Depa José Espinosa Padilla, especialista en dirección de empresas y finanzas corporativas. Bienvenidos, esto es el Depa de Solteros, con Isaías Avelar. Un lugar para la charla, para pasarla bien y descubrirnos. Depa de Solteros, donde conversan todas las ideas. Hoy, con su anfitrión Isaías Avelar. Pepe, bienvenido, qué gusto saber de ti. Aquí estamos al orden. Vecinos, está con nosotros hoy de visita Pepe José Espinosa Padilla, para los que no son amigos. José Espinosa Padilla, como ya escucharon, es especialista en empresa y en finanzas corporativas, es académico de la UNIVA. Él viene a salvarnos la vida porque este día estoy trabajando en una entrada especial para el blog, que es cuando pasas de junior a mendigo. Y así, sin acento. Yo creo que todos saben, y a quienes te están viviendo a lo mejor en este momento esa experiencia, cuando sales de tu casa, José, que dices, ok, ya voy a independizarme, ya me gradué, ya quiero yo tener mis propias salas, pocas veces sabes a lo que te vas a enfrentar. Yo supongo que pocas veces está planificado cómo lo vas a hacer, y a lo mejor llevas una idea raquítica de, bueno, pues ya llevo mi ahorrito, o ya tengo este colchón por acá, pero con lo que la vida te sorprende no son unas cachetadas, es una golpiza marca diablo, porque así te va, porque hay cosas, yo recuerdo la primera vez que viví solo, hay cosas que yo no contemplaba, que decía, es que, ¿cómo que tengo que ir a comprar un bote de basura? ¿Cómo? O sea, claro. Pero hay gastos que a mí se me hacían absurdos. El primer súper lo tengo muy presente, que hice, que era que tenía que comprar, mi mamá me dio una lista, obviamente, porque yo estaba en Distrito Federal y me dio una lista de todo lo que tenía que comprar, pues para la higiene de la casa, ¿no? Pero eran desde el limpiador de piso, desde el suavizante de ropa, de lo de trastes, o sea, tú decías, se me va a ir la quincena ahí. Todo esto cuesta una fortuna. Exacto, sí. Entonces es importantísimo que hoy estamos compartiendo este tema con ustedes, vecinos, porque si estás atravesando por esta etapa, nada mejor que un especialista venga y nos ayude y nos oriente. En primer lugar, te quiero preguntar, Pepe, a ver, ¿cómo es esta decisión? ¿Cómo tendría que ser esta decisión de salirte de tu casa? Bueno, primeramente es una decisión buena, una buena idea. Lo importante es cómo la vas a tomar, claro, ¿no? Y luego cómo la vas a enfrentar. Hay que tomarla definitivamente con cabeza fría, racional, o sea, con una reflexión. No es emotiva, no es no pasa nada, yo me lanzo y luego averiguo. No, porque como tú dices, no son cachetadas, ¿verdad? Son golpes. Sí. Y bueno, hay gente que aprende a la mala, ¿no? Y terminas aprendiendo, ¿no? Pero bueno, si puedes aprender un poquito más suave, sí, mejor. Pues es mejor, ¿verdad? Hay moretes que no se van al primer pasado de crema, ¿no? Ni con árnica. Así, exacto. Entonces, lo primero es ser muy racional, mirarte al espejo y ver qué tan preparado estás para enfrentar la nueva vida de manera independiente. Y eso significa todo. ¿Qué significa la nueva vida, por ejemplo? Nueva vida es, pues, tan simple como llegar a un lugar donde vas a vivir y no oigas ningún ruido. Sí. De entrada. Emocionalmente, ¿qué o sea, es llegas, eso? Abres y no oyes ni un ruido. Así es. Cuando antes estás acostumbrado a llegar y hay gente y te oye y eres tú. O que tu mamá te salude bonito, o que tu papá ya te esté regañando. Exacto. O sea, no es lo mismo, ¿no? O sea, y eso de entrada es un shock. Claro. ¿No? Que como todo, bueno, en la vida decimos, ¿no? Nos acostumbramos a todo menos a no comer, ¿no? Pero sí es un shock. O sea, es una realidad porque... Un tema emocional, sí, está presente. Te pega. Entonces, de ahí vienen las situaciones donde la parte psicológica te impacta en el sentido de empiezas a sentirte un poquito, pues con la soledad, ¿verdad? Claro, ahora sí. La palabra es esa. Así es, la soledad, y empiezan las dudas y empieza el sentimiento y a lo mejor hasta algunas lágrimas, ¿no? En fin, o sea,
que hay que pasar ese trago amargo, ¿no? Pero hay que saber a lo que te vas a enfrentar. Y ya cuando llega, pues de alguna forma, pues te pones firme y aguantas, ¿no? Pero eso es una realidad. O sea, no es miel sobre hojuelas, ¿no? Y así como eso, es otras cosas en la vida, ¿no? Es racional. Y tener mucho cuidado con irnos con reacciones. De vísceras que llamamos, Okay. ¿no? Ya me quiero independizar porque no quiero rendir cuentas en la casa. Y ¿no? me largo sin ahorros y sin, O sea, sin tener un aval. Sí, Okay, ¿no? okay. Ese tipo de emociones, ¿no? O por qué me tienen que estar pidiendo la hora de llegada, ¿no? Okay. Frases como, a ver, hijo, esto no es un hotel, ¿verdad? Típicas. O tampoco es un restaurante. Así es, exacto. Claro. O sea, y además los padres tienen la razón. Sí, claro. Esa es una realidad. Independientemente de ello, es como, yo creo que un paso natural que tenemos que dar todos. Sí. Pero aquí lo interesante es lo que decías, entre menos doloroso sea ese proceso, mucho mejor. ¿Qué Así tendría que tener preparado, por ejemplo, uno de los vecinos que nos esté escuchando Sí. al momento de tomar esta decisión? O sea, dinos, por ejemplo, cuál es el ingreso Bien. estándar en México, el sueldo estándar que estamos recibiendo. Mira. Sé que es muy variable, pues. Sí, pero bueno, los números macroeconómicos de este país, el tamaño de la economía mexicana, medida por el Producto Interno Bruto, estamos hablando cerca del $1 trillón, de $1 trillón. Y con la población que tenemos, nos da un ingreso per cápita de prácticamente 10,000 pesos mensuales. Así ¿no? es, 10,000. 10,000 pesos mensuales. Entonces, ¿Cómo les suena eso, vecinos? Entonces, o sea, algunos van a ganar más, algunos menos, sí, pero es un por ahí vas a estándar. estar, ¿no? Ok. Vas a andar en 8, puedes andar en 12, o sea, en 15, etcétera. Pero por ahí vas a andar. Ok. Ese es un ingreso que si ya te vas a independizar, pues tienes que tener bien claro qué ingreso vas a tener. En ¿Por qué? porcentaje, ¿cuánto tendríamos que tener preparado para ese proceso? O sea, porque vas a ir a rentar un departamento y tienes que dar un anticipo, pero tienes que correcto. tener también un colchón para comprar electrodomésticos, porque pues generalmente el departamento te va a recibir sin nada. Exacto, vas a Y ir con los desde- brazos abiertos, sí. pero sin nada. Sí, tienes que Es empezar, correcto. tienes que ver, a lo mejor negociar en tu casa, porque Sí. pues, la mayoría de las veces sales bien, pues qué te puedes llevar, Bien. qué cosas Sí. viejas te van a regalar con tus amigos, empezar a buscar. Sí. Así es, o sea, la realidad es que comienzas a buscar muebles usados, o si ya tienes algún ahorro, pues ya vas a empezar a destinar ahí. Pero ¿cuál sería un ideal que nos pudieran sugerir los especialistas? Mira, más que ideal tiene que ver con el nivel que tú quieres, con el que tú quieres iniciar. Aquí la realidad, como tú bien dijiste, es un dineral si quieres empezar con todo cubierto. De entrada, pues eso no es realista. Claro. Eso no es realista. Entonces, aquí es donde entra dos cosas. Una, las prioridades. ¿Qué es lo prioritario para poder vivir de manera decente? Decente, no cómoda, decente. Sí, y O sea, salir y tener más o menos y- un nivel parecido al que tenías en tu casa. Exacto, ¿no? Y ahora, y si no lo tienes, pues también eso forma. También, y eso hace valorar. O sea, sí, y van a saber que la dieta de atún es buenísima. Sí, ¿no? Sí, los primeros alta en quincenas. proteína, exacto, ¿no? Y bueno, entonces, esa parte de prioridades y de hacer un presupuesto. O sea, ahí entramos ya en la parte financiera, ¿no? En la Ok. cultura financiera, decir, bueno, a ver, ¿qué necesidades requiero como base? Pues para iniciar. Y eso tiene que ver con los servicios que tú vas a utilizar Ok. y con los equipos. O sea, Como tú hablabas de ya electrodomésticos, estás hablabas de- entrando en la parte de los gastos que tendremos, porque hablamos de los ingresos sí. que son 10,000. son algunos activos, ¿no? Ajá, Ya pero más vamos a bien- empezarle a restar lana de todo esto que está mencionando. Así es. O sea, que son los activos, que son los electrodomésticos. Así es. Que también se van a El devaluar. mobiliario, sí, se va perdiendo valor, Sí. pero bueno, son Necesarios. productos duraderos y en el tiempo. Claro. No es lo mismo comprar una caja de cereal que te va a durar, dependiendo pues Una tu semanita. dieta, una Ujú. semana, que un bien duradero, ¿verdad? Que te va a durar pues algunos años. Así ¿Me es. explico? Entonces son gastos que van más dirigidos al consumo por el lado de alimentos y el otro es un gasto que va enfocado a la inversión Así cuando es. son duraderos. ¿no? Ok. Y por lo tanto también hay criterios para realizar el pago de este tipo de instrumentos. Ok. ¿Sí? El pago de los instrumentos, estos duraderos, pues los podrías hacer a través de una tarjeta de crédito, ¿verdad? Por ejemplo, con meses sin intereses, por tu capacidad de pago. Dijo la palabra clave que ahí es donde muchos
nos vamos a la olla si no la sabemos manejar. Exacto. El tema de la tarjeta de crédito es todo un tema aparte, Sí. Porque es un instrumento que yo en lo personal te digo es muy bueno, pero con una preparación y un conocimiento previo, es un instrumento que te puede ayudar a saber manejar tus finanzas. Si no, es un instrumento muy peligroso. A ver, hablemos por ejemplo, de porcentaje. Si una persona está ganando 10,000 pesos, ¿cuál sería un porcentaje ideal que tendría que estar pagando en renta? Yo había escuchado por ahí que a lo mejor no te excedas de un 30, 35%. Es correcto. 30, 35, ¿Eso es real? Sí, es un porcentaje real. Sí, porque si no, al rato prácticamente estarás viviendo, ¿sí?, para pagar la renta. Y luego el resto, pues los alimentos, el vestido, el mantenimiento que también tienes de lugar. Y permíteme un segundito, José, A ver. porque voy a traerte un café. Y vecinos, si ustedes tienen dudas, también es súper importante, porque créanme que tienen que quedarse escuchando a Pepe, que tiene excelente información. No tardo. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Bien, vecinos, y estamos hablando de un tema muy interesante, un tema que seguramente muchos están viviendo en este momento, que es cuando pasas de junior a mendigo. Te vas a vivir solo y realmente pues tu nivel de vida cambia. Es cuando la vida te da tus primeras bofetadas, pone los pies sobre la tierra, entiendes el doloroso gasto que es tener que hacer un súper y tener que pagar mucho en cosas que antes no pagabas. Exacto. Te empiezas a privar de gustitos. Sí. Ya las fiestas comienzan a ser más medidas porque pues ya no, tu presupuesto ya no se va a fiestas, desgraciadamente, pero también maduras. Y es la parte súper rica y súper interesante también de crecer, que no te prepara nadie para esto. O sea, aunque te digan nunca experimentas en cabeza ajena, pero aprendemos muchísimo. Y antes de irnos a corte, tú nos platicabas que un porcentaje ideal de nuestro dinero, nuestros ingresos, que decías que es más o menos 10,000 pesos, tendría que irse para la renta. Y eso es 30-35% para no vivir pagando la renta. Sí, es correcto. ¿Y cuánto más o menos tendríamos que destinar para nuestra alimentación? Porque aquí nos tienes que decir, ¿tú sabes qué? Lo ideal en finanzas personales es pues tanto para tu renta, tanto para ahorros, tanto para comer y tanto para que pues tengas tus gustitos, porque hay una realidad también que tenemos que mencionar, hay gastos hormiga. Sí, que es donde se nos va la lana tremendamente. Si usted, yo Grandes cantidades. Sí, veía una infografía el otro día de cuánto te costaba comprar todos los días un café de una famosa marca de Sirena. Sí, sí. A fin de mes estabas gastando casi 2,000 pesos si consumías uno todos los días. Así es. Entonces, creo que empezar a tomar conciencia de nuestras finanzas es lo más sano, y para eso está Pepe aquí. A ver, Pepe, cuéntanos, ¿qué tendríamos que contemplar? Mira, aquí ya entramos al terreno de la estructura de gastos. Así es. ¿no? Tener bien clara la estructura de gastos. Y volvemos a la palabra, prioridades. En los gastos, pues ya vas a tener una serie de gastos con un vencimiento. Son los fijos, que van a suceder, pase lo que pase, se van a presentar mes con mes. Los servicios. La renta, que a fin de cuentas es de lo más representativo. Es el más pesado, sí. ¿no? Todo el tema de los servicios, el tema de teléfono, luz, gas, etcétera. Todo eso tienes que contemplarlo. Y nosotros en las finanzas corporativas hablamos de conceptos de que si no lo mides, no lo controlas. Entonces, también aquí tiene que ver eso, se aplica. El tema de todos estos gastos, hay que llevar un registro, hay que llevar unas anotaciones para tú ir midiendo, ¿sí?, qué es lo que vas consumiendo, ¿sí?, qué es lo que vas gastando, y a partir de ahí desarrollar un presupuesto. ¿Sí? Un presupuesto que nos va a servir para controlar el ejercicio presente, pero también para planear hacia el futuro. Entonces, esa lista, esa estructura de gastos es bien importante, y ser bien sincero. O sea, aquí no podemos decir, bueno, esto sí, esto no, pero no. O sea, si se realiza, hay que apuntarlo. Como hablabas tú de ese cafecito de la Sirena, hay que anotarlo. Y para algunos es un cafecito, para otros es una cervecita, para otros es
unas frituras. Los gastos para hormiga, otros, los cigarros. Los cigarros es un gasto hormiga. O sea, perdonen, pero Sí. también hay que mencionar todo eso, que la cajetilla también cuánto cuesta y Claro, cuántas están echando. sí, que al final de cuentas eso pega a tu bolsillo y que no lo magnificamos porque es una salida, en su momento a lo mejor pues, no representa mucho. Pero aparte estamos hablando como de un escenario muy optimista, porque generalmente ya, aunque tus primeros años recién egresado, ya sales de tu casa, ya sales a veces con deuda, que tienes que pagar a lo mejor el crédito de tu coche, tienes que pagar tu teléfono, o sea, ya hay gastos predeterminados de tu sueldo que no vas a llegar con los 10,000 pesos íntegros, o sea, tus 10,000 pesos a lo mejor vas a quitarle 3,000 de los adeudos que ya traes, otro porcentaje de las tarjetas de crédito y aparte tu renta y aparte tus fijos. Sí. ¿De qué vamos a vivir? Claro, sí, ahí es donde se empieza a apretar, así es. ¿Escucharon mi tono triste? ¿Qué vamos a...? Sí, hasta se me cortó la voz. Sí, se cerró ahí la garganta. Bueno, precisamente por eso es esencial, es muy importante, relevante, el hacer un presupuesto. Una planificación. Hacer un presupuesto. Y nadie te enseña eso. Hacer un desglose de tu realidad, de tu estilo de vida, ¿no? De los compromisos que tienes con pesos y centavos, como los gustos que tú te das. Tal cual como nos estás platicando, que es hacer una tablita en Excel. Así es. Con tus ingresos y tus números, egresos. Así es. O sea, lo que va a entrar y lo que vas a gastar. Así es. Y ahí te vas a dar cuenta, pues, en dónde se está yendo el dinero. Por eso mencionaba que en las empresas decimos, si no lo mides, no lo controlas. Por eso es bien importante hacer anotaciones. Y no dejar la llave abierta porque, bueno, voy a dejar esto para mis gastitos. O no lo anoto y luego ahí me doy cuenta. No, o sea, tener esa disciplina, ¿no? Porque ahí te vas a dar cuenta de la realidad de cuánto es mucho y cuánto es poco. De los números, ¿no? Cuando tienes todo esto desglosado, entonces ahí es donde ves tu ingreso menos todo esto y vas a ver la realidad de lo que te queda. Así es. Aquí es donde nosotros decimos que el ahorro, más que sea una consecuencia o un resultado, es un objetivo. Aquí es donde tú tienes que definir, a ver, ¿cuánto es lo que yo quiero ahorrar? ¿No? Oye, te me dices un número, yo te diría, pues ponle un 10%. Que yo hace rato leí una frase interesantísima que decía, el ahorro debe ser, o lo que gastes tiene que ser después del ahorro, no antes. O sea, a veces ahorramos nada más lo que nos sobró. Exacto. Pero lo que estás diciendo es súper interesante porque hay que establecer un porcentaje. Un objetivo. Así es, y ahorrarlo. ¿En qué sería, aquí, qué bueno que estás tocando el tema, un elemento importante en el cual ahorrar? O sea, tú sugieres en un fondo de ahorro, o dónde sería lo ideal que nosotros empecemos desde jóvenes a hacer un ahorro. Pues mira, ya ahorita ya hay muchos instrumentos. Al principio, por las cantidades, pues puedes invertir en el banco, en pagarés liquidadas al vencimiento, que te darán un poco de interés, sí, pero vas creando el hábito del ahorro, de reinvertir, de ir formando un monto de capital importante. Luego lo puedes ir migrando a un fondo de inversión, a sociedades de inversión, en donde aumenta un poco más el riesgo, ¿sí?, en los papeles que se van a invertir, pero obtienes un mayor rendimiento, ¿no? En finanzas tenemos ese principio, ¿no?, que a mayor riesgo, mayor rendimiento. Entonces, tú puedes ir aumentando esa exposición al riesgo, compensada con un mayor rendimiento. Entonces, ahí vas creando mayor patrimonio en los rendimientos que vas a obtener, ¿no? Sí, pero eso ya es un poquito más maduro. O sea, el primer paso sería... Lo primero que decimos es ir creando el hábito. El hábito. Así es. Porque al final de cuentas, todo esto es disciplina. ¿Y 10% decías tú? Es como base, sí, es como base. Pero ¿cómo le hacemos? El 10% dices, estamos hablando que si el ingreso va a ser 10,000 pesos, 1,000 pesos tiene que ahorrar la persona. Así es. ¿Y tú aconsejas dejarlo en su cuenta? ¿O qué hacemos? Porque a veces ves el dinero en la cuenta. Así, lo separas. A eso vamos. O sea, de alguna forma, es que bueno, cada quien se debe de conocer. Así es. Verse al espejo, decir, a ver, ¿lo estamos haciendo serio esto o le estamos haciendo el canelas? Claro. O sea, a ver, si lo estamos haciendo serio, entonces vamos a guardarlo, a reservarlo, ¿no? Y en su momento después lo emigras a otra cuenta y lo separas para que sea la cuenta del ahorro donde se va a ir formando ese capital. Sí, y esto antes de que tengas hijos, porque me imagino que cuando ya tienes hijos, pues ya vienen otras responsabilidades, ya viene una presión sobre el futuro, sobre la salud, sobre la educación, que digo, a lo mejor muchos vecinos que ya nos escuchan ya tienen esa situación. Sí. Este 10% que comentabas, ¿es para cualquier persona, solo para solteros? ¿O cómo cambia ya cuando tienes compromisos, por ejemplo, con hijos? No, mira, definitivamente que la cosa se pone mucho más interesante, ¿verdad? Cuando pues, ya estás casado, más, cuando vienen las criaturitas de Dios, mucho más interesante. Aquí el tema es que si tú como soltero
supiste administrar la escasez, cuando venga la abundancia, vas a ser lodo. Wow, esa frase está muy bien, está muy buena. Esa es la realidad. Entonces, por eso es importante cuando uno está soltero, ¿sí? Que crear todos estos hábitos. Crear, formarte. Okay. Y entender todo esto. Porque precisamente para que estés preparado el día de mañana a esos compromisos mucho más serios, mucho más fuertes. Vas a compartir tu vida con esa persona que quieres para toda la vida. Bien, tú ya tienes ese background, tú ya tienes esa estructura de administración, sí, de cuidar tu dinero. Y eso es lo que le vas a ofrecer a ella. Que ella aparte ha cambiado muchísimo los formatos de matrimonio, que antes pues la pareja no trabajaba y el hombre era el encargado de todo. Actualmente pues ya porque todo es mucho más caro, tienen que trabajar los dos. Así es. Pero por ejemplo, tú quieres que una pareja sí destine, por ejemplo, le diga ya, ¿sabes qué, gorda? Vamos a hacer un ahorro del 10% cada quien cada mes y vamos a ahorrar para el niño, para la universidad. ¿Crees que un 10% de ambos sea ideal? Bien, no necesariamente. ¿Por qué? Porque igual ya no tienes un ingreso, ya tienes dos. Okay. Entonces tu planeación se hace más robusta. ¿Sí? Entonces tú ya puedes, y los fijos prácticamente se van a mover muy poco. Okay. Entonces el ingreso adicional que tienes de tu pareja quedará prácticamente íntegro, un poco menos del total. Entonces tu porcentaje de ahorro va a aumentar significativamente. Precisamente por eso sumas el otro ingreso. Perfecto. No se vayan, vecinos, tenemos que seguir platicando de esto. Tengo que ofrecerle otro café a Pepe porque ya se puso bueno el ambiente. No nos tardamos. Bien, vecinos, y estamos, ay, Dios mío, agarrando conciencia, no saben cuántas pedradas me han caído hoy, porque estamos hablando con Pepe, que es nuestro especialista esta noche, invitado a Depa de Soltero. Voy a agarrar aire para decir, es José Espinosa, que tiene una maestría en dirección de empresa con especialidad en finanzas corporativas y es académico del área de ciencias económico-administrativas de la UNIVA. Nos visita, me está visitando esta noche en Depa de Soltero y nos está enseñando muchísimo, porque hay un proceso natural de la vida que todos vamos a enfrentar, que es cuando pasamos de juniors a mendigos. Y con todo lo que nos enfrentamos, con todo aquello que no planificamos, y nos está dando algunos tips súper interesantes. Ya hablamos de cuál es el ingreso, de cuál sería el ideal que tendríamos que estar pagando en renta, de cómo va a cambiar nuestra vida ya que forjemos el hábito del ahorro, y cómo va a cambiar también nuestra vida si estás con una pareja en un futuro que ambos van a tener ingresos, cómo cambiaría. Pero ahora también una pregunta que te quiero hacer, que tú hace rato tocaste el tema de la tarjeta de crédito. Bien. ¿Cuál sería el porcentaje ideal que tenemos que estar gastando en tarjeta de crédito? Porque yo, sin mencionar amistades que ustedes saben quiénes son, o sea, la tarjeta la llevan hasta el límite y a veces nada más se la llevan mes con mes pagando el mínimo. Pero eso tú sabes que a mediano o a corto plazo es un suicidio. Yo así lo veo, que yo no tengo nada que ver con finanzas. Sí. Pero aquí me gustaría saber qué es lo que opina un experto, cómo manejar una tarjeta de crédito y cuál sería el ideal para llevarla. Bien, mira, primero hay que definir claramente lo que es ese instrumento crediticio, ¿no? La tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es una forma de pago, no es una forma de financiamiento. Y eso es una base. Tradúcenlo en lenguaje normal. Cristiano. Sí, ¿verdad? Cristiano. En cristiano es una forma en la que tú vas a pagar lo que pagarías si tuvieras efectivo. Okay. ¿Sí? No una forma en donde tú pides prestado porque no tienes dinero. Wow. O sea, son dos cosas distintas. Que generalmente nosotros tenemos la concepción del segundo caso. Exacto. ¿Por qué? Porque para empezar es un crédito muy caro, carísimo. O sea, andan en tasas del 50, 60, 80 e incluso otras hasta más del 100% anual. Eso se refiere a que si tú pediste 10,000 pesos a la vuelta de un año, si no los pagaste vas a deber 20. ¿A eso te refieres con la tasa? Así es. Ok. Así es. Y más, puesto que si no pagas, pues se van acumulando los cargos, las comisiones, los intereses, el IVA, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener bien claro esto. Entonces, si es un instrumento en donde lo usamos como forma de pago, entonces tú la vas a usar como si usaras el efectivo. Simplemente que en ese momento tú no desembolsas el efectivo.
¿sí? Y lo Entonces, ideal al final del periodo habrá un corte de tu tarjeta de créditos y luego viene la fecha de pago. Bueno, ahí lo que tienes que hacer es pagar lo que consumiste. Al total. Sí, claro, porque ya está presupuestado. Y ahí es cuando Porque ya lo conviene, tienes. por ejemplo, lo que tú hablabas hace un rato de si hay electrodomésticos, hacer compras a meses sin intereses, Claro. porque ahí estás de alguna manera haciendo tus números, por así decirlo, más pequeños tus gastos, que a fin de cuentas sí vas a terminar pagando 20,000 pesos por el refrigerador o 15,000, así es. pero no lo estás pagando de un trancazo. No, porque no es lo mismo comprar frutas y verduras por semana Claro. que un electrodoméstico que te va a durar 10 años. ¿Qué cosas conviene Entonces, comprar a meses sin intereses? Ahora que estamos tocando el Cosas duraderas, Ok. bienes duraderos, por definición así es. Más bien te voy a decir cuáles son las que no debes de comprar. venga. ¿No? O sea, los consumibles. O sea, a veces vemos en las promociones y digo, vino tinto de La Rioja, en promoción a Uy. meses sin intereses. Dios mío, ¿cómo vas a pagarlo con meses sin intereses? Si ese vino te lo vas a chutar En una noche. puede ser en una noche, ¿verdad? Intensa, ¿verdad? O una reunión que o una vayas a reunión, hacer. o varias reuniones, o sea, en el mes. Y sin embargo, vas a terminar pagándolo a lo mejor en 9, 12 meses. Entonces, no tiene sentido. Ok. Ahí no es, ¿me explico? Ahí no es. Los meses sin interés son para bienes duraderos, o sea, electrodomésticos, muebles, equipamiento, ¿no? Si tu porcentaje de ingresos son 10,000 pesos y a veces la línea de crédito puede ser 15, 20, 30, Sí. 50,000 pesos. Sí. Pero ¿cuánto sugieres que de tu porcentaje de ingreso gastemos en tarjeta de crédito por mes? O sea, diles a los vecinos, no se excedan allá del 30 o del 40, del 20, un porcentaje real. Bien. Bueno, es que ahora sí que tienes que tener los números sobre la mesa. Claro. ¿no? Porque para meterte al tema de los pagos de los créditos o de las deudas, eso lo haces a través de ese presupuesto que te va a dar un flujo de efectivo. Con ese flujo de efectivo determinas tu capacidad de pago. Así es. ¿Por qué? Porque con eso tú vas a pagar las deudas. Muchas veces se confunde la capacidad de pago con la capacidad de endeudamiento. ¿Me explico? Entonces, el endeudamiento lo mides más por la capacidad del ingreso. ¿Sí? ¿Cuánto te puedes endeudar en base a tu ingreso? Sí, pero para pagarlo le tienes que quitar todos tus pero para gastos. pagarlo Ajá. vas a requerir realmente el flujo efectivo. Y Claro. es el que te va a decir cuánto puedes tú endeudarte, porque a través del flujo efectivo, de ese remanente, ¿sí? Es con el que vas a pagar la deuda. Así es, que a fin de cuentas... Por eso hay que planearlas. pero las es lo deudas, que tú o sea, recomiendas, no es- paguen el mínimo, no lo gasten en consumibles. ahorita llegamos a ese tema. Sí, o sí, sea, sí. tú me hablábamos sobre el uso de la tarjeta. El uso de la tarjeta. tarjeta, que es un tema. Sí. Ya en cuanto al pago, pues como yo te decía, si es un instrumento de forma de pago, pues en lugar de, como tú no traías efectivo, pero sabías que lo tenías que erogar, ¿no? Pues entonces lo haces con la tarjeta y al final, a la fecha de pago, pagas el total. El total. Porque ya lo tienes presupuestado. Porque, Sí, ¿me explico? Entonces, no hay forma de que tú pagues menos. Si lo pagas menos, entonces te vas a meter en una espiral sin fondo. Así es. ¿no? Entonces, no tiene sentido. Que a fin de cuentas, vecinos, lo que tendrán que comprar sí o sí, pues son sus electrodomésticos. Eso Si sí. van a casarse en algún momento, van a Claro, seguir necesitando claro. la estufa y el refrigerador y su para eso cama. sirve. O sea, todo eso es algo que no se va a devaluar. A fin de Para cuentas, no desembolsar todo. Así o sea, es. para no descapitalizarte, usas ese tipo de formas de promoción a meses sin intereses, pues para que no te descapitalices y pagues una fracción durante un tiempo, ¿sí? Pero son bienes que te van a durar pues más de 12 meses, sí, claro. ¿no? Entonces, pues, para eso sirve. Y te da respiro en el flujo de efectivo. Así es. ¿sí? Otro tema, bueno, ahorita que Bueno, estamos... hablamos del tema de pago. El tema de mínimo, los pagos, El ajá. pago mínimo. No, mucho cuidado con el tema de pago mínimo. El pago mínimo es el pago mínimo para el que te está prestando, ¿sí? Para seguirte prestando. Es decir, si tú me pagas eso mínimo, pues sigue siendo confiable para seguirte prestando. Pero es un porcentaje de lo que debes sí. y es intereses y es IVA. ¿Me explico? Pero O sea, no estás pagando deuda. Eso no te, o sea, realmente no te abona a lo que debes. Entonces, el que tú te estés pagando el mínimo no, se te va a hacer una bola de nieve. ¿Sí? Cuando estés apretado, situaciones ahorcadas, ok, pues para eso está el mínimo, para no perder ese crédito. ¿Sí? Pero no es una forma de operar. O sea, es equivocado. Así es. Entonces, por eso te decía, es una forma de pago, ¿sí? Y como no tenías el efectivo, usas la tarjeta. Pero al final de la fecha de pago, lo pagas íntegro. Ya lo tienes presupuestado, lo reservas.
Esa es la diferencia, porque si no, entonces tienes un problema. Empiezas a gastar más de lo que tienes y no te das cuenta con la tarjeta y al final dices, ¿y ahora cómo lo voy a hacer para pagar? Así es. Ajá, pues no lo controlabas. Y terminas después pagando nada más los intereses y se convierte esto que tú mencionas, una bola de nieve increíble que ya no se puede, controlar. Pero bueno, en un momento tengo que ponerle ya un piquete a mi café porque ya hasta me va a dar la presión. Pero vecinos, seguimos platicando, estamos hablando de un tema súper interesante, no se vayan, regresamos. Ok, estamos platicando con Pepe Espinosa, que viene de la UNIVA y que tiene una especialidad en finanzas que es que la verdad me quedé hasta con la boca seca, Pepe. Qué bárbaro, porque creo que es algo que por lo que atravesamos todos. Y este es nuestro último bloque. No te quiero dejar ir sin que a los vecinos les dé los consejos más importantes en cuanto a finanzas personales. Yo sé que el tema da para muchísimo. Es correcto. Pero sí en la primera etapa de la independencia, ¿qué es lo que tú nos recomendarías? Bien, así como cierre y enfoque, es tener bien claro el por qué te vas a independizar, qué necesitas y qué requieres en madurez, ¿sí? Porque ahora vas a responder tú solo por todo lo que implica vivir de manera independiente. El requerir una administración efectiva, una cultura financiera en tus recursos para que seas sostenible en el tiempo y que además mires más allá del hecho de vivir. O sea, vivo, consumo y ahí me la voy llevando. No, levantas la vista y es esa planeación financiera, el presupuesto, el tener el control de tus gastos te va a llevar a decir, yo tengo un ahorro con un objetivo, yo quiero ahorrar para algo. No ahorras por ahorrar, ahorras para algo. El ahorro te da liquidez, te da flexibilidad para cualquier contingencia, ¿sí? Cualquier cosa que apremia, ahí está la liquidez, ahí está el ahorro para salir a flote y estés tranquilo, dormir tranquilo. Hace rato tú hablas de un tema súper interesante que era invertir ese ahorro en un mediano plazo. Bien. ¿Qué papel jugaría, por ejemplo? Estamos hablando que en el proceso natural pues de un profesional pues va buscando nuevos trabajos, a lo mejor va aumentando tu presupuesto 10, 20, 30%, pero yo he leído muchísimo que los especialistas recomiendan tener una segunda fuente de ingresos. ¿Tú qué nos puedes aconsejar ahora que estabas hablando del tema del ahorro y que ya dijo que hay que ahorrar un porcentaje de un 10%? Como mínimo, ¿no? Pero la verdad es que si puedes ahorrar más, ahorrar más. Pero lo ideal sería ahorrar para invertirlo, ¿no? Sí, el objetivo que estás mencionando. Exacto. Primero, el primer paso es ahorrar. Y para ahorrar, pues hay que crear el hábito. Así es. Entonces, ya una vez que tienes el hábito y estás ahorrando, ahí viene el segundo tema, la inversión. El ahorro te da liquidez, te da flexibilidad. El ahorro invertido te da patrimonio. Entonces, tú no puedes invertir si no tienes el ahorro. Primero ahorras y ya que lo tienes el ahorro, ahora sí veo en dónde invierto mis recursos. ¿Para qué? Para crecer, que es el patrimonio. Okay. Entonces, ahí donde ya empiezas a jugar un poquito con los horizontes. Decir, a ver, ya ese patrimonio, ¿para qué lo quiero? Lo quiero para un bien inmueble. Quiero mi casa. Perfecto. Entonces ya voy ahorrando, ¿sí? Y voy invirtiendo para que se empiece a crecer en el tiempo y tener para comprar mi casa. O para el negocio. Quiero poner un negocio, traigo la idea de un negocio de hace tiempo, pero ahorita con el trabajo y tal, no lo he podido echar. Bueno, pues ya voy haciendo ese patrimonio, esa inversión que voy a requerir, y en el Inter voy haciendo mi plan de negocios para entrar bien al negocio, a la empresa que quiero poner. Okay. Instrumentos, pues depende del horizonte, de corto plazo, de largo plazo, ¿sí? Cuando son de corto plazo, no hay mucho riesgo. Cuando son de largo plazo y eres joven, tienes tiempo, se recomienda arriesgar, invertir en instrumentos de más riesgo, variables en la bolsa, obviamente balanceados con papel de deuda, con algo de monedas, metales preciosos, etcétera. Una mezcla interesante en donde en el largo plazo vas a tener un rendimiento mucho mayor. Hay mayor riesgo, pero en 15, 20 años puedes tener una ganancia muy buena, significativa para crecer tu patrimonio, ¿no? Pero tú tienes ya el hábito de que cada mes que estás trabajando, estás teniendo ingresos, controlas los gastos, tienes un ahorro y creces tu patrimonio.
Ese es el meollo del asunto, pero forjar el hábito desde jóvenes. Así es. Ahora algo que antes de que te vayas quiero dejar de preguntarte. ¿Qué tanta o en qué etapa sugieren los especialistas que comencemos con esta cultura que no existe en México de la prevención? Por ejemplo, un seguro de vida, un seguro de gastos médicos, este tipo de situaciones que nunca contemplamos hasta que ya las necesitas. ¿En qué momento es oportuno comenzar a ahorrar en ese tipo de situaciones? Bien, pues más que ya sería inversión. O sea, a final de cuentas esos instrumentos se consideran como una inversión en el sentido de que va a proteger justamente lo que tú tienes, tu patrimonio, ¿no? Para eventos pues que no los puedes predecir. Que vale más no necesitarlo y así tenerlo, es, claro. Exacto. Entonces el tema, por ejemplo, pues de gastos médicos, ¿no? Que no sabes en qué momento, Dios no lo quiera, pero igual pudieras tener un accidente en donde va a implicar una erogación importante de dinero, ¿no? Alguna operación, algún tratamiento, etcétera. Que para las embarazadas, bueno, para las parejas, claro, eso está padrísimo, claro, porque cubre todo. Porque cubre con tiempo. Los embarazos. Así es, exacto. Claro. Con tiempo lo cubres, entonces a la hora que decides como pareja tener familia, ya está el parto. Abierto, claro. Exacto, entonces se minimizan muchos esos gastos. El tema, como te decía, el de salud, el tema de cuando ya tienes un auto, pues también tenerlo, cubrirlo. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe, ya sea que te choquen a ti o que tú choques, estás protegiendo tu patrimonio, a tu familia, ¿no? Entonces son instrumentos de cobertura de riesgo, a final de cuentas. Estás cubriendo los riesgos, tu casa, robo, incendio, etcétera, ¿no? O sea, hay muchos seguros que hay que ver, también analizar qué oferta hay, qué compañías, con qué seriedad, porque para prometer, pues todo el mundo promete, ¿verdad? Pero a la hora de que sucedan los siniestros, resulta ser que ya no te conocía, ¿verdad? ¿Cuál sería algo donde tú les recomiendas a los vecinos que se metan, por ejemplo, a internet, una página confiable que exista? Sé que de Conducef, si no me equivoco, existe como un ranking de las tarjetas de crédito y que las tienen financieras. Sí, las tienen como clasificadas, pero en cuanto a seguros y en cuanto a por ejemplo, Afores o ese tipo de servicios, ¿existirá algún ranking? Sí, mira, está así como ahí está el buró de crédito para personas y empresas, personas morales, también está el buró de crédito de instituciones financieras. Okay. Entonces ahí también puedes ver que también están paradas las instituciones. Cualquier mortal lo podemos consultar. Sí, porque esa es una información que está al acceso público, porque lo que buscas justamente es ese respaldo. Okay. Porque el día de mañana que requieras ese apoyo, porque tú eres un derechohabiente, porque tú pagaste tus primas, pues quieres el respaldo de la empresa. Y si la empresa anda en tinieblas, ¿verdad? Al rato va a decir, pues yo no puedo cubrir. ¿Cómo que no? Entonces ya te empiezas a meter en problemas legales. Ok, pero entonces, sí se puede investigar, porque sí, en esta era hay que investigar. Y mira, muchas cosas son de referencias también. O sea, gente conocida, qué experiencias han tenido, cómo les han resuelto las problemáticas. Oye, tú te casaste, tuviste un hijo, oye, ese seguro, ¿cómo te atendió? ¿Cómo te resolvió? El tema de la gente que te atiende es clave, porque debe ser un facilitador, ¿no? Y alguien que te solucione. Y ahora no que te cree problemas, ¿no? claro. Con las redes sociales ya no hay manera de ocultar cuando una empresa ofrece mal servicio. Exacto. Afortunadamente. Exacto. Eso también ya ayuda en este entorno globalizado, ¿no? Entonces, vecinos, creo que ya no hay pretextos con todo lo que nos acaba de compartir en esta hora, Pepe. ¿Alguna reflexión que les quieras dejar? Vamos a pensar que no sé si tengas alumnos, también impartes clases en la UNIVA. Sí, claro. Ok, vamos a pensar que es uno de tus alumnos recién egresado, que ya se quiere ir a vivir solo, ya tiene su primer trabajo, gana sus 10,000 pesos. Bien. ¿Cuál sería el sabio consejo del profesor? El sabio. Bueno, esto no bien. Es oro, por favor, vecino. Sí. No, bueno, yo le diría dos cosas así en resumen. Una, la reflexión, ¿no? El pensamiento de el independizarte, qué es lo que quieres, por qué lo quieres hacer, y la implicación de que lo haces de manera libre, pero responsable. Si no llevas ese binomio en tus decisiones, caes en libertinaje. O sea, es una libertad responsable, primero. Y segundo, al ser independiente, tienes que cuidar muy bien tus dineros y controlarlos, medirlos para que tengan un fin. Y ahí es donde tú tienes que desarrollar tu proyecto de vida, hacia dónde vas a ir, y usarlos como medios, no como fines. Okay. El dinero no es un fin, es un medio. Entonces, pero hay que saberlo manejar para que te ayude, ¿sí? Y prepararse. O sea,
sigues estudiando toda la vida, ¿no? Entonces, cultura financiera es una buena herramienta. Perfecto. Pepe, muchísimas gracias. Aprendimos muchísimo de ti esta noche, vecinos. Espero que esta plática y estos consejos que nos dio Pepe les sirvan muchísimo a todos quienes están atravesando por esta situación. Te agradezco mucho, estás invitado para regresar nuevamente a Depa de Soltero cuando gustes. Gracias. Y nos escuchamos la semana que entra, vecinos. Muchas gracias porque nos sintonizaron y se quedan en sintonía de Zona 3.